Bien amigos, en esta lección 63 o transformación 63 que lleva México, la 62 transformación fue la narcodictadura asesina de López Obrador, que no es una cuarta transformación, es la 62 transformación. Cuarta transformación, como dice Obrador, es una estupidez, porque es negar tantas transformaciones importantes que ha habido en México, como el nacimiento de la República Federal, como la heroica defensa de los niños héroes de Chapultepec, como la fantástica batalla de Puebla donde ganó Ignacio Zaragoza, como la República restaurada, cuando se derrota a Maximiliano. Son 62 transformaciones hasta el momento en que llega Obrador, y ya con Claudia Sheinbaum estamos en la transformación 63, que bien podía ser la 62 porque es una continuación, pero hay algún ajuste, pero es lo mismo. Estábamos diciendo cómo Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con un fraude terrible, espantoso. En el proceso electoral hizo campaña fuera de los tiempos oficiales. López Obrador se metió como un delincuente electoral en las campañas. El exceso de propaganda que se hizo es ilegal, es con dinero del erario público. Intervino las bandas del crimen organizado en la elección. Todo fue totalmente fraudulento, pero no solamente eso. Ya en la votación, en la jornada, la que ganó fue Claudia Sheinbaum, fue Xóchitl Gálvez. Y el Congreso no lo ganó la alianza Morena, PT y Verde, la ganó la alianza PAN, PRI, PRD junto con MC. Pero ya expliqué toda el terrible fraude, pero descarado, descaradísimo, ya sin límites, sin una pena, ninguna vergüenza por ser unos descarados ladrones los de Morena y López Obrador. Son enfermos mentales. Bueno, Claudia Sheinbaum robándose la presidencia, inicia su trabajo, y bueno, lo primero que ya mencionamos es de que se descubre que en el gobierno de López Obrador existían campos de exterminio, peor que los nazis, a donde enviaban a donde se encontraban los desaparecidos, a donde enviaban los delincuentes a los desaparecidos, los delincuentes aliados a Morena y a López Obrador. Terrible. Ya dije que todas las pruebas de que eran campos de exterminio, porque se encontraron, por ejemplo, en el rancho Teuchitlán de Jalisco, un campo de exterminio que el mismo Harfuch, de Secretaría de Seguridad, dijo que eran campos de adiestramiento que tenían los delincuentes, pero que la Guardia Nacional del gobierno de México con López Obrador sabían de esos campos de exterminio, de ese campo de Teuchitlán, Jalisco, y no hizo nada porque estaba aliado y sigue aliado Morena y López Obrador con los delincuentes. Y ya Estados Unidos, que no permite que los narcodelincuentes que le llevan la droga a Estados Unidos estén sin castigo, entonces ya los puso en una lista negra a todos los políticos de Morena, que son puros de Morena, que están aliados a las bandas del crimen organizado. En esa lista negra están Durazo, están los gobernadores de Morena, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Nayarit, de Baja California, de Sonora. Están funcionarios del gobierno del López Obrador como Mario Delgado, Monreal, y está el mismo López Obrador. Fue un sexenio de pura delincuencia,
puras narcodictadura, unas narcoaliados, narcodelincuentes, los de Morena. Y remató, consolidó la narcodictadura asesina López Obrador, logrando que ya en el gobierno de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum, se implantara el capricho maligno de dictador asesino de López Obrador, de implantar la dictadura a través de la reforma al Poder Judicial, que se aplicó y pasó lo mismo que pasó en la elección presidencial de Claudia Sheinbaum. Un robo descarado, donde votaron, la votación fue del 12%, pero 4%, por decirlo así, no fueron a votar, fueron a anular su voto y a insultar ese proceso. O sea, 4% aproximadamente fue de votos nulos, anulados, entonces menos 4% nos da un total final del un 8%, un 8% de la votación. Es bajísima, no llegó ni al 10%. ¿Qué quiere decir? Que en términos de legitimidad no vale. Esta reforma al Poder Judicial no vale en términos de legitimidad. Pero ¿qué pasa? López Obrador y Morena no establecieron qué porcentaje de votación se requería para que valiera. Entonces, con que hubiera votado el 2%, lo hubieran hecho válida, pero no tiene legitimidad, eso no vale. Curiosamente, López Obrador, cuando fue la revocación de mandato, esa farsa estúpida y maligna, una porquería igual, donde se gastó mucho dinero, en lugar de comprar medicinas y hacer obra pública, en esa reforma al Poder Judicial, en esa revocación de mandato, Morena puso que para que valiera la votación tenía que ser 40% del padrón electoral el que votara, 40%. Por si acaso Obrador quedara que le revocara el mandato, pues no iban a llegar al 40%. Fíjense, ahí sí pusieron un porcentaje para que valiera la votación, pero en un porcentaje bajo, del 40%. Y aquí no pusieron ese porcentaje. Qué tramposos, ¿no? Qué porquería son los de Morena. Bueno, Obrador es tan mañoso, tan maligno, tan porquería humana, que una vez que pasó la revocación de mandato de él, donde la verdadera opinión del pueblo de México era que se largara, porque en una encuesta de un periódico que no fue la farsa que hicieron el proceso de consulta ciudadana, un periódico que hizo una entrevista a todo el país, salió que el 61% querían que se largara Obrador y solamente el 39% que se quedara. Esa es la verdadera proceso de revocación de mandato. Bueno, regresando a esto, había un requisito para que valiera, que fuera el 40% de la votación. Aquí en la reforma al Poder Judicial no lo pusieron, pero cuando Obrador ya pasó su proceso de revocación de mandato, ¿qué hizo? Dijo que iba a bajar el requisito, que no se requería que votara el 40%. Para los siguientes procesos, que se iba a bajar al 20%. Ah, qué bien, ¿no? Ya que pasó el de él, ahora sí a los demás les vamos a bajar el requisito a 20%. ¿Se dan cuenta el nivel de maldad, de porquería, de inmoralidad de este sujeto? El peor ser humano que ha tenido la humanidad, el observador, que ahí sí, pasando su proceso, lo quería bajar o lo van a bajar, no sé. Bueno, esta reforma al Poder Judicial votó el 8%.
Por cierto que en todas las consultas ciudadanas de López Obrador, la que más votación tuvo fue la de revocación de mandato, 17%, 17%, o sea que el 83% no fue a votar porque sabían que era una farsa. Y en otras, para lo de la consulta que hizo para ver si se quitaba el aeropuerto en Texcoco, que era una maldad tremenda de Obrador, ¿saben qué porcentaje votó? El 2%. Y para todo, para la consulta ridícula y maligna que puso Obrador para que votaran a ver si enjuiciaban a los expresidentes por delincuencia, que no tienen por qué hacer una consulta. Si cometieron delitos se les aplica la ley y se les castiga, pero no cometieron ningún delito. Pero lo que quería López Obrador era manchar la imagen de los expresidentes del PRI y del PAN. ¿Pero cuántos votaron? 7%. ¿Qué quiere decir? Que le valió al pueblo, dijeron esta farsa estúpida. Ese 7% que votó estaban acarreados, estaban idiotizados por Obrador. Fueron acarreados, pero no llegó ni al 10%. Y en esta votación para la reforma al Poder Judicial, el 8% realmente. No fue del 12, fue del 8%. No vale, pero le hicieron válida. Bueno, ¿cómo fue esta votación? Primero, la hizo Obrador diciendo que la ponía para acabar con la corrupción del Poder Judicial. ¿Y saben qué hizo? Una porquería de la nueva reforma al Poder Judicial, en la cual los candidatos que participaron, para empezar, eran todos de Morena, o de nexos, que tenían nexos con el partido Morena, delincuentes, jueces de narcos, jueces que defendieron a narcos, violadores, sin título, de derecho, muchos de ellos, sin título profesional, sin experiencia, jurídica. ¿Con esto iban a mejorar la corrupción en el Poder Judicial? Pues para nada. Ya de inicio era una porquería, era una corrupción brutal. Además, la votación de la gente por gente que ni conocen, por desconocidos. Es cierto que en las elecciones políticas para gobernador y todo esto, por muchos diputados y senadores la gente no conoce, pero ahí sí votan por partido. Entonces, si es de Morena, votan por Morena, o si los del PAN, si es del PAN, votan por el PAN. Pero es una elección política. Aquí es una elección jurídica. Aquí no puede ser por partido, porque lo que hizo Obrador es meter la política en lo jurídico, o sea, empuercó totalmente las leyes, las desapareció y hizo una cochinada. Pero diciéndole a la gente que los jueces anteriores, la corrupción, no presentaron pruebas, uno que otro caso. Nunca demostraron la lamentada corrupción de los jueces anteriores, que a diferencia de estos puercos marranos con los que participaron, aquellos sí eran jueces y se elegían, ¿saben cómo? Por mérito, meritocracia. ¿Qué quiere decir?
primero tenían que tener un nivel jurídico y luego por lo que le llaman exámenes de oposición, por experiencia jurídica, por avance en su profesionalización, mejoraban y mejoraban. Por colegios de jurídicos de excelencia. Y el que llegaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación era lo más experto, lo más selecto. Norma Piña, una mujer con doctorados, con maestrías, con licenciaturas, con promedio de arriba del 9, con premios jurídicos, reconocimiento mundial, una excelencia, pero como Obrador la odiaba porque trató de aplicar Norma Piña en lo que lo dejó este loco desgraciado de Obrador, y algunas cosas no se las, propuestas de Obrador no se las avalaron, basándose en la ley, lo hizo Norma Piña, este loco desgraciado la quiso fastidiar. Fíjense nada más, a dónde llega que un loco como Obrador, por coraje que le tenga a una persona, a la ministra, a la presidenta de la Suprema Corte, por ese odio a una persona, destruyó a más de 5,000 o 15,000 cargos de personas, y a los que están los quitó con esta maldita reforma judicial. Fíjese dónde llega la maldad y la enfermedad mental de un tipejo loco que porque le cae mal a una persona perjudica a miles de personas, apoyados por los obradoristas idiotizados y con un lenguaje de que eran corruptos, cuando desde la elección misma que hizo la reforma judicial es pura porquería. Aquí no los van a elegir por meritocracia, por profesionalización, por votación de gente que ni sabe, y en la votación se ve viejitos, ahí van, y dice un viejito, no sé qué es esto, no sé cómo votar, no le entendían, no sabe nada. ¿Cómo esa persona va a votar por un juez que se requiere de la aplicación de la justicia? Es algo muy complicado. ¿Cómo ese viejito, con todo respeto al viejito, va a elegir a quién elegir? 1, 2, por tómbola. ¿Qué quiere decir? Que metieron por tómbola. Metieron a la tómbola los nombres, los candidatos y los que salieron sorteados. ¿Qué es eso? Tercero, había un jurado que calificaba quiénes tenían los requisitos para ser posibles jueces. ¿Y a quién creen que eligieron? A narcos, a jueces de narcos, a jueces violadores, a jueces sin título, sin experiencia jurídica, sin carrera judicial. Eso no es posible. ¿Dónde está la mejoría? Si desde el inicio es una porquería, aquellos jueces que estaban, o que siguen estando porque todavía no se aplica esta porquería, tenían carrera judicial, tenían por méritos un escalafón. No digo que no hubiera algunos casos en los que los beneficiaban otros, eso es imposible que se evite, pero aquí de inicio es una porquería. Y el loco de Obrador, un verdadero endemoniado, feliz viendo cómo destruyó al Poder Judicial, porque le cae mal una persona. Así de enfermo mental es ese loco por el que muchos ciudadanos completamente idiotizados lo apoyan. Increíble. Porque es un pueblo idiotizado por un demonio como Obrador. Bueno, y continuado por otra endemoniada que es Claudia Sheinbaum. Bueno, se aplicó. Pero ¿dónde está lo peor de todo? Bueno, de lo peor, no es lo peor, todavía hay más cosas peores. Que hubo, para que la gente votara, le hicieron lo que le llaman acordeones. Acordeones.
¿Qué quiere decir? En una lista para votar, la gente veía lo que decía el acordeón y votaron por los que estaban en los acordeones. ¿Quién hizo los acordeones? Miles, millones de acordeones por todo el país, que se los daban en las instituciones de gobierno a sus trabajadores. Eso es completamente un fraude espantoso. Están diciéndole a la gente, Morena está diciendo vota por estos. ¿Y qué dijo la presidenta de Morena, María Luisa Alcalde? Es que el pueblo mexicano es muy ingenioso. No, los acordeones no lo hizo el pueblo, lo hizo el gobierno descarado, ladrón. Les dio, ¿por cómo va a ser miles o millones de acordeones con los mismos nombres? Al menos en los cargos más altos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es votación de todo el país para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la estupidez y la dictadura espantosa y total, la tiranía de un comité de vigilancia judicial, que están por arriba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No debe haber nada superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el rango más alto en el Poder Judicial. Pues aquí Morena puso a otros arriba. ¿Qué van a hacer? Si no hacen lo que quiere el gobernante y Morena en las decisiones de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los castigan. Como quien dice, nada más vas a hacer lo que me conviene a mi gobierno Morena para todos los juicios que haya. Si tú no apruebas lo que dice el gobierno y usas las leyes para que se haga nada más lo que dice Morena, aunque sean fraudes, violaciones a la ley, delincuencia, si no lo haces, te castigamos o te quitamos. A ese grado. No sé si me están entendiendo los seguidores de Obrador, porque están idiotizados. Seguramente están pensando que estoy loco, que digo tonterías, que cuánto me pagaron. Yo le digo a los de Obrador, cuánto les pagaron a ellos para que haya miles de bots haciendo anuncios a favor de Morena y de Obrador, que sacan en las redes. Esos sí son pagados. Los otros no. Yo soy un ciudadano normal, yo no pertenezco a partido. Hace muchos años, estuve un tiempecito en el PAN, hace muchos años, pero no soy del PAN, ni del PRI, ni nada. Soy un ciudadano sin partido, pero sí con la conciencia de que estas cochinadas destruyen a México. Bueno, acordeones, ¿qué quiere decir? Que la gente veía por quién votar, lo que les dio el gobierno. Voten por estos. Ya, bueno, es una guía. No, no es una guía, porque todos los que se pusieron en estos acordeones en los 3 niveles más altos del Poder Judicial, el Comité de Vigilancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, fueron exactamente los mismos que ganaron. El 100% de lo que decían los acordeones son los que ganaron. Eso en todo el mundo se supo. El mundo informado se dieron cuenta de la terrible dictadura maligna, apestosa de Obrador, Morena, PT y ahora Claudia Sheinbaum. Pero vamos a seguir viendo esto. No solamente esto es el proceso electoral, pero viene la votación. ¿Qué pasó en la votación? Lo mismo que pasó en la votación para que Claudia Sheinbaum se robara la presidencia. ¿Cuál fue? Boletas planchadas. ¿Qué quiere decir? Que una boleta para que se pueda meter a la urna se tiene que doblar. Si no, no entra en la ranura. Pues miles
y miles de boletas planchadas que no se doblaron. ¿Qué quiere decir? Que no votó la ciudadanía, que se llenaron desde antes. ¿Y cómo lo hicieron? Llegaban grupos a las casillas por las boletas, se las llevaban, fíjense, se las llevaban y luego las regresaban ya marcadas, comprobadísimo. ¿Por qué se las llevaban, las rellenaban y las traían ya? Porque es un fraude espantoso, una porquería. Si eres morenista no entiendes la dimensión. Estás diciendo, no, ¿qué importa? Eso lo hacía el PRIAN, nunca hizo el PRIAN algo así, nunca hizo nada de esta porquería, ni en las elecciones para presidente, gobernadores, nada, nunca, ni a la 10ª parte, a las porquerías que hizo Morena. Y en la elección judicial se volvió a repetir. Boletas planchadas, se las llevaban. Y las regresaban marcadas. Tercero, nuevamente casillas, votaciones zapato. ¿Qué quiere decir? Votaciones zapato. En la cual todos los votos eran para candidatos de Morena y ninguno para otros. Eso no puede ser. Cuarto o quinto punto. Votos al 100% en una casilla. Eso no existe. Donde todos habían votado. Eso no existe. Es un robo descarado. Y lo más grave, que cuando se cerraron las casillas, en todas las votaciones anteriores, los que estaban en las casillas llevaban los votos realizados y las boletas no usadas las llevaban en el paquete para entregarlas al INE. Pero, fíjense bien, no lo dije ahorita, las inutilizaban. Si estas 200 boletas no se llenaron, nunca se regresaban intactas. ¿Qué hacían? Y yo estuve en casilla. Las rayaban, las inutilizaban. En esta ocasión no. Se las llevaron tal cual. ¿Qué quiere decir? Se las llevaron al INE, porque en el INE la Guadalupe Tadei, la maldita ladrona, corrupta, que tiene a casi toda su familia en cargos públicos, porque Obrador la puso para hacer todos los fraudes espantosos que deben de correrla y encarcelarla, permitió que se llevaran las boletas sin anularlas. ¿Qué hicieron? Esas boletas las marcaron después con Morena, con los candidatos de Morena. Boletas que no se anularon con una raya. ¿Se dan cuenta? Uno solo de estos puntos era suficiente para declarar inválida este proceso. Uno solo. Pero fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y más, y muchos más. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó, como dice la canción. ¿Qué fue lo que pasó? Después de todo esto, a ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Después de todo esto, en el INE se hizo el conteo y validación
del proceso. O sea, los 11 consejeros, de esos 11 consejeros, 5 en contra de validación, que dijeron esto no es válido, y los 5 morenistas arrastrados a favor de la validación. Ahí estaba empatado. Claro, uno más a favor de validación. ¿Qué? La maldita Tadei. O otra que hay por ahí, dijeron quién era. Ya para que en el mismo INE, que ya es un INE vendido, robado por Morena, que ya no vale como INE, eso no existe ya. Ya no hay democracia, ya no hay votaciones, ya no hay elecciones válidas. Pero ya para que en ese mismo INE ya corrupto y comprado y todo, 5 de los 11 se atrevieran a demostrar con pruebas todo esto que dije y que se negaran a validarlo, pues los otros 5, bueno, esos también son comprados por el obradorismo, pero aún así vieron que era muy negativo validarlo. Entonces no lo querían validar, pero estos otros 5 que también saben que es terrible validarlo, pues lo validaron. Y claro, el 6º voto de otro corrupto morenista, tal vez Tadei. Por lo tanto, 6-5. 5 dijeron que la votación no era válida y 6 que sí era válida. Pero ¿cómo va a decir que era válida con todas estas porquerías que les dije? ¿Sí me explico? No, esto no es válido. Bueno, ¿qué fue lo que pasó también? Que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que Obrador odia, porque Obrador odia a todo mundo y habla mal de todo mundo cuando el único que está mal es él. Obrador decía a la OEA, qué cosa tan fea, ay qué chistosito, como es un anárquico psicópata ajeno a la realidad, ajeno a la paz, ajeno al progreso, a la libertad, todo es un demonio enfermo mental, pues criticaba a la OEA. Ya para criticar a los organismos internacionales como la ONU o la OEA, es que ser un reverendo loco como es Obrador, loco y endemoniado. Bueno, ¿qué dijo la OEA? No volver a realizar un proceso igual. La OEA dijo eso no vale, pero sus funciones son nada más decir si es válido o no válido. Que es que en organismos internacionales se podría anular esa elección. Pero la OEA dijo, esta es una porquería, en pocas palabras. La ONU, todo el mundo sabe que esto que sucedió en México es una porquería, que México es una dictadura apestosa, dirigida por un endemoniado loco Obrador y una maldita Claudia Sheinbaum, lo sabe el mundo. ¿Sí? Bueno. Se consumó la narcodictadura asesina, comunista, fraudulenta, mentirosa, cínica, desvergonzada, esquizofrénica, psicópata, anárquica, inmoral, ratera, corrupta, que es Morena y estos procesos. Bueno, pero ¿qué pasa? Claudia Sheinbaum dijo, fue un éxito, claro. Fue un éxito el robo descarado, implantar la dictadura, fue un éxito, porque el proceso y el mismo plan es una porquería. Porque Claudia Sheinbaum sabía que como no había un requisito de porcentaje para validarla, pues
Con que hubiera votado el 2%, el 1% iba a ser válida. Pero eso no vale, no tiene legitimidad. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Yo espero, aunque estoy haciendo el video el día que todavía no, ya se impugnó la reforma al Poder Judicial por asociaciones civiles, por partidos de oposición, por organismos internacionales, ya hicieron la queja. Ya asociaciones civiles que no son partidos, no son de partidos políticos, ya hicieron la queja y la impugnación. Que yo digo lo siguiente: es absurdo en México poner la queja de lo que hace el gobierno, porque el gobierno es el que hace la porquería, y poner una queja ante el gobierno que hace la porquería esperando que no la valide, es una idiotez. Obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la va a validar. Si ellos son los que hicieron el fraude, la porquería la hizo el gobierno y sus instituciones. El INE y el Tribunal Electoral son del gobierno, ya no existen como entidades autónomas como las fue antes de que llegara Obrador. Son parte de... Poner una queja, una impugnación ante el INE y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una reverenda idiotez, porque van a decir que sí vale. Como dijo la Tadei, es increíble lo que dijo la Tadei, que no aceptaba que pusieran en duda el proceso electoral, y no por 801 casillas que resultaron invalidadas, se va a echar abajo un proceso que tuvo 80,000 casillas. No, aquí no es cuestión de que por ser 80,800 no invaliden el proceso, lo invalidan, porque son muchísimas. Es el 10%, aunque no sean todas. Nada más faltaba que decir, nada le faltaba decir, bueno, si fueron 399,000 anuladas o falsas, pero hubo 401,000 válidas, entonces ganamos, entonces sí vale. Nada más le falta decir esa, la descarada loca. No, por ser 800 es espantosa la cantidad. Con que fueran 80 ya era suficiente para anularlo, pero fueron 800 casillas. Ah, no, pero son más las que dijeron, las que están válidas, que no están válidas tampoco, tampoco. Bueno, es que nunca terminaré de hablar esta porquería que vivimos en México desde que llegó el anticristo asesino López Obrador, y ahora esta mujer, una secuaz del endemoniado. Bueno, vamos a seguir diciendo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en esta 63 transformación de una fraudulencia total y un comunismo mentiroso? Siguiente. Están impulsando la ley Mordaza. ¿Qué es la ley Mordaza? La modificación del sistema de comunicaciones en México, en la cual van a prohibir que la gente critique al gobierno. La libertad de prensa ya la tiró Obrador desde que llegó al poder, a la presidencia, pero aquí la van a rematar con una modificación a la Constitución, en la cual se va a castigar a todo aquel que critique al gobierno. ¿Cómo? Le van a quitar su plataforma, le van a cerrar sus noticieros, les van a quitar sus canales en redes sociales, sus YouTube, sus Amazon, sus Insta, todos se los van a cerrar si critican al gobierno. ¿Eso no es una dictadura? Claro, dice Claudia Sheinbaum que no, que eso no es cierto. Claro que es cierto. La ley Mordaza, tiranía total. ¿Qué es tiranía?
ya no total, brutal, donde salen afectados los mismos morenistas, los mismos obradoristas con estas leyes. Siguiente, la expropiación. Privada. Aquí pasamos directamente al comunismo. En las dictaduras comunistas, la propiedad privada deja de estar segura para el dueño. Se la expropian. ¿Qué es eso? Si yo tengo un negocio, en el comunismo me lo quitan. Ya no tengo yo el negocio porque en el comunismo no hay empresas ni negocios privados. Todos son del gobierno. Pero como México fue una república federal libre, con libertades, con democracia, con justicia, había y hay todavía esas empresas privadas, pero poco a poco el gobierno va a ir haciendo la expropiación de las propiedades privadas. Hasta inclusive ya sacaron la ley de que el Infonavit le va a quitar su casa a un dueño de una casa que no la está habitando y que si llegaron paracaidistas y se metieron a la casa y la habitaron, la ocupan sin que sea de ellos, ¿qué va a hacer el gobierno? Se las va a dar y al dueño, por no ocuparla, se la va a quitar argumentando que está abandonada. Pero yo puedo tener una casa, además de la mía, en un lugar y no ocuparla. No está abandonada. No la estoy ocupando, pero no está abandonada. Y si se meten paracaidistas a vivir ahí, el gobierno les va a dar a los delincuentes, ladrones que se metieron en una casa a habitarla, les va a dar el título de propiedad y les va a decir que le tienen un plan de pago, que paguen renta mensual con derecho a la propiedad, a quedarse con ella. ¿Y el dueño qué? Ah, que pues, ¿para qué no la habita? ¿Qué le importa al gobierno? Yo puedo tener 20 casas que compré con mi dinero y no ocuparlas y no se me pega la gana, pero son mías. ¿Por qué me las va a quitar el gobierno? Y más porque se metieron una bola de paracaidistas, ladrones, ¿me la van a quitar para dárselas a ellos? ¿Qué es eso, maldito gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum? Eso no se puede hacer, eso va contra la ley, contra la Constitución, contra el derecho a la propiedad privada. Pues eso van a hacer los malditos. Recuerdo que Hugo Chávez, ya como un comunista, una vez haciendo lujo de tiranía comunista, hasta se filmaba para que lo vieran su autoridad. Y diciendo Hugo Chávez, ¿ese edificio de quién es? Y le decía por ahí, de tal. Decía Hugo Chávez, exprópiese, quítenselo. Pero sin pena, sin vergüenza, es muy desgraciado. ¿Esta de quién es? ¿Esa es la empresa tal? Exprópiese, pero con un aire de, vean quién soy yo de fregón, exprópiese. Y esta, es de aquel, exprópiese. Así va a ser Morena, te va a quitar tu propiedad. Porque en el comunismo no hay propiedad privada, entiéndanlo. Ahora bien, yo voy a tengo mi casa y la gente va a tener su casa. Su propiedad privada ahí la tiene. Pero en el comunismo, en última instancia, esa casa que es propiedad privada de alguien, es propiedad social. No es propiedad privada del que la está ocupando. La puede ocupar todo el tiempo que quiera. Pero en última instancia no es propiedad privada de él, es propiedad social. Es del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el dueño de esa casa, cuando la quiera heredar, el gobierno le puede decir, no la puedes heredar. Ah, caray, pues es mía, no la puedes heredar. O que la quiera vender, si el gobierno dice, no la puedes vender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dueño de la propiedad privada no es dueño ya. El gobierno.
¿Y saben quién se va a quedar con todas esas propiedades privadas? Pues el gobierno. Los dictadores comunistas se quedan con todas las propiedades que expropian. Y hablan de que es el gobierno de los pobres y no vamos a permitir que haya ricos que tengan empresas millonarias o muchas casas, se las vamos a quitar porque no permitimos que haya esa desigualdad. Sí, pero ¿quién se queda con esas propiedades? El gobierno. Y ahora sigue habiendo clases sociales que tanto critica el comunismo, pero ahora son dos clases sociales, todas pobres, el pueblo jodido, todo igual, tienen igualdad porque son iguales de pobres todos, y la clase super alta, los narcodictadores comunistas millonarios. Así son. Kim Jong-un, el dictador comunista de Corea del Norte, tiene quién sabe cuántas casas y propiedades. Así son los dictadores, para que los pobres no sufran desigualdad. Bueno, pues vamos a hacerlos todos pobres, pero todos para mí. Y van a empezar a poner sus empresas los comunistas, se la quitan a los empresarios, las expropian, se las quitan, o los hacen fracasar y se queda el gobierno dictador, narcodictador comunista, se queda con eso, la pone a su nombre, la trabajan, se enriquecen, el otro se queda sin nada, pero ya cuando el gobierno comunista quiere poner a trabajar sus negocios, no sabe y la economía se va para abajo, se empobrece totalmente. Voy a hacer una pausa.